En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Bienvenidos hoy lunes 7 de mayo, el mes de las flores, de la Cruz de Mayo, y parece que de la lluviecita también. Queremos agradecer el estar aquí en la dirección general a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Vilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y aquí con ustedes Víctor Maldonado, Andrea Rondón y Rocío Guijarro. Bienvenidos, amigos y querida audiencia. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través del DILO 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA, a través del Twitter RCR750, el mismo por Periscope RCR750 y RCR.tv a través de YouTube para que nos vean y nos oigan. Bienvenidos. Bueno, buenos días. Saludos a la querida Rocío y a la querida Andrea. Yo creo que tenemos un programa diverso. Vamos a comenzar con lo que pasa con la libertad en el mundo. Y me conseguí con un artículo que escribió Manuel Sánchez González, que se titula El progreso económico de la India. Y es interesante porque Manuel Sánchez cuenta cómo la India pasó de tener un modelo socialista de desarrollo absolutamente fracasado, porque era al calco del estilo soviético, y de repente se lanza una liberalización económica que está dando cada vez más réditos económicos, una tasa mayor de crecimiento y un aumento en la productividad de la economía. ¿Qué te parece? Qué interesante, ¿verdad? Y bueno, además de la India, que tiene, bueno, no sé cuánta es su población, pero sé que es muchísima, ¿no? Además, bellísimo país también, ¿no? De mucha tradición, además de una religión importante, varias religiones importantes, ¿no? Dice que durante esos años millones de personas han salido de la penuria extrema, de la pobreza extrema. En particular, el índice de pobreza, definido por el Banco Mundial como el porcentaje de la población con un ingreso diario inferior a $1,9, se ha reducido a menos de la mitad. $1,9 el ingreso diario inferior. En Venezuela creo que estamos más o menos por ahí en el salario mínimo, ¿no? Bueno, exacto. Nosotros estamos en el peor momento de la experiencia socialista soviética de la India. Pero como la realidad es una gran advertencia para los gobernantes, llegó un nuevo gobierno en 1991 con el liderazgo de un ministro de finanzas llamado Manmohan Singh. Y él agarró y lo que hizo fue, al estilo de Erhard, ¿no? Sí. Él simplemente derribó los obstáculos a la actividad económica, ¿ok? Sí. Disminuyó los aranceles y barreras no arancelarias al comercio internacional, suavizó las restricciones a los flujos de capital externo, abolió el sistema de licencias el sistema de permisos, una permisería todas las trabas onerosas. Y el segundo dato de la India es que los gobiernos que vinieron después, porque estamos hablando ya de unos cuantos años, han aplicado medidas complementarias, se han mantenido en la línea del libre mercado. Lo que sí está absolutamente claro para un país como la India o para un país como Venezuela es que si tú vas en contra de la lógica del sistema de mercado, si tú llegas y dañas el respeto por el sistema de propiedad, si las señales tuyas son de agresión al ánimo emprendedor, si tú te das el lujo de violar derechos humanos, si tú además crees que te pagas y te das el vuelto, lo único que consigues es miseria, pobreza, desbandada, desesperanza. Y eso ocurrió en la India hasta que se impuso la sensatez. ¿Dónde se importa la sensatez? ¿De dónde podemos traer sensatez? Porque lo comentábamos en off. El poder viene, pero viene sin carta de manejo. Y el poder ejercido sin criterio
se corrompe y hace daño. Y fíjate que, perdón. Sí, Andrea, y este artículo es excelente porque da respuesta a las objeciones que los socialistas o gente que no tiene esta tendencia, la adversa al liberalismo. Aquí lo que preocupa es el ser humano, el individuo. Sacaron de la pobreza a la población. Cuando tú dices liberalizar el mercado, no es que estás favoreciendo un grupo, no es que estás favoreciendo empresarios. En última instancia, lo que buscas es favorecer es a la población, al ser humano, al individuo, a la persona, no a un grupo, sino a todos. Aquí no es un tema de que nos preocupe la desigualdad, ese no es el tema. El tema es eliminar, erradicar la pobreza y ver los mejores mecanismos para crear riqueza. Eso es lo que nos interesa a nosotros los liberales y eso es lo que se busca con este tipo de medidas. Sí, fíjate que India enfrenta todavía desafíos relacionados con, todavía tiene por supuesto a niveles de pobreza y corrupción, pero todos los analistas que hacen seguimiento a lo que está pasando en la India, que además forma parte de los BRICS, que es donde está Brasil, Rusia, India, que hay que hacerle seguimiento a estos países que se han ido desarrollando, es precisamente que coinciden en que la India va a superar y a ser un país pues del primer mundo desarrollado y alcanzará los niveles de progreso y bienestar que aspiran los indios. Bueno, por cierto que ninguno de sus jóvenes se quieren ir. A pesar, digamos, de que todavía hay el desafíos que hay que allanar. Lo más importante es que ni los jóvenes se quieren ir, ni los sectores más pobres pierden la esperanza de que van en el camino y en la ruta correcta. La otra cosa importantísima es que el autor llega a la conclusión de que estos procesos revolucionarios se venden como en proceso, se venden como flexibles, y la verdad es que terminan siendo rígidos, inalterables, incapaces de asumir la realidad, imposibilitados por lo tanto de torcer su rumbo. Están demasiado comprometidos con su propia ideología y con su propia palabra empeñada como para evitar el choque con la realidad y evitar, por supuesto, el inmenso daño que le hacen a la gente. Sí, efectivamente. Entonces, la lección central de la India, manifiesta Manuel Sánchez, es que las dificultades económicas llevan a corregir el rumbo hacia el progreso. Y por lo mismo es importante explorar que estas cosas no sean, que continúen y que no vayan a venir populistas que tiendan a hacer retroceder esta bonanza que ha logrado la India, y de verdad que se ha convertido en un país exportador además. Tiene su propio Hollywood, ¿no? ¿Cómo es que lo llaman? Bollywood, con unas películas geniales y unos artistas increíbles, así que tendremos que ir a la India próximamente. Bueno, lo cierto es que allí donde hay libertad y mercado, hay prosperidad y alegría y felicidad. Mahatma Gandhi debe estar muy satisfecho donde esté por cómo va la India en su progreso. Así es. Bueno, nosotros mientras tanto vamos hacia nuestra segunda sección. El libro del día. ¿Qué es? El libro del día, Rocío, de Adrián Ravier. Sí, lo conozco. Unión Editorial. Bueno, dinos cómo es Adrián Ravier, de dónde lo conoces, cómo llegó a escribir a esa compilación de 4 tomos, en qué anda Adrián. Mira, este es el primer tomo de un libro maravilloso que, bueno, seguramente nuestra profesora Andrea Rondón también nos podrá comentar. Adrián Ravier, el libro se llama La Escuela Austríaca desde dentro, se lo pongo aquí a las personas, nuestros oyentes que están en nuestra audiencia por rcr.tv y por Periscope. Es el primer tomo de la historia e ideas de los pensadores de la escuela austríaca, editado por Unión Editorial. Adrián Ravier es un joven profesor de escuela austríaca de economía de Argentina, está en la Universidad de La Pampa. Vino a Venezuela hace como 2 años a dictar un curso aquí con la Universidad de Monte Ávila, bajo el auspicio de la Fundación Ricardo Zuluaga, y tuvimos la oportunidad pues de interactuar, intercambiar y conversar muchísimo con Adrián. Pero este libro maravilloso compila 20 entrevistas a reconocidos miembros y seguidores de la escuela austríaca, desde Ludwig von Mises hasta Stephen Horwitz. Sí, lo hace de una forma muy amena porque Adrián Ravier es economista, pero también como su línea de investigación ha sido también como histórica, por así decirlo. Él tiene otros libros junto con su hermano sobre temas de empresarialidad, y lo que ha hecho es hacer
toda la información que existe la presenta de una forma sistemática, y este libro es sumamente interesante. ¿Por qué la presenta de forma sistemática? Porque dentro de la Escuela Austríaca de Economía hay distintas corrientes y hay distintas formas de pensar. Hay algunos que van hacia la línea de Hayek, ahí está Israel Kirchner, y hay otros que van hacia la línea de Mises, como Hans Hermann Hoppe. Y dentro de estas diferencias, que desde el punto de vista de la economía pueden ser unas diferencias que si no eres economista no necesariamente las ves, Ravier hace una cosa muy interesante. Él califica o él titula los capítulos de estos libros según las características de cada autor. Por ejemplo, Ricardo Manuel Rojas, el derecho y la economía. Martín Krause coloca también la famosa obra de Martín Krause, Economía contada a mis hijos, de una forma muy didáctica. Entonces, literatura y economía. Coloca las características, los puntos centrales de cada uno de estos autores. Israel Kirchner, empresa y la Escuela Austríaca de Economía. Entonces, también destaca, por ejemplo, como Mises, Hayek, a pesar de que pueden tener puntos discordantes en algunos aspectos, y que de hecho, a partir de ellos surgen las distintas corrientes de la Escuela Austríaca de Economía, son los autores intelectuales de relanzar esta escuela en el pleno siglo XX, siendo críticos de los totalitarismos. Y uno de esos totalitarismos, para ser siglo XX era una primicia, es el socialismo. Ahora, ustedes hablan y repiten Escuela Austríaca de Economía. ¿Qué es la Escuela Austríaca de Economía? Porque eso es porque claro, cuando tú hablas de austríaco, inmediatamente te conectas con el constructo germánico y todo parece rígido. Y además ha hablado y planteado un idioma duro. Pero no es verdad. ¿Qué es la Escuela Austríaca de Economía? Bueno, surge como una propuesta económica, ciertamente, por Karl Menger, sí, austríaco. Inicialmente, sus fundadores puedes decir que son austríacos, pero luego ella evoluciona. Y no solamente se queda en lo económico, también es una propuesta filosófica, política, social, porque de hecho, yo mencioné algunos autores aquí. Ricardo Manuel Rojas es abogado, y sin embargo su línea de investigación es la praxeología en el derecho, que es la metodología dura de la Escuela Austríaca de Economía aplicada al derecho. Digamos, a través de esta escuela empiezas a pensar que la economía no son simple y llanamente hablar en términos de escasez o de producción, no, sino hablar en términos de la acción humana del individuo, tomando decisiones conscientes hacia lograr objetivos definidos y hacia los que vas a llegar. Y eso es consono con otras ciencias sociales, es decir, a través de la Escuela Austríaca de Economía se puede pensar más en amplio, una perspectiva mucho más amplia, en el sentido de propuestas que ayuden al individuo desde distintas áreas de investigación. Bueno, es absolutamente recomendable. Es no solamente la Escuela Austríaca de Economía, cuando hablamos de economía, no es la economía con fórmulas, sino es la economía como la acción del individuo en una sociedad. Ustedes que nos escuchan, ciudadanos, cada paso que usted da en la vida, en su vida, tiene un costo y tiene un beneficio. Y entonces la Escuela Austríaca de Economía lo que hace, se llama austríaca porque, como bien decía Andrea, salieron de allí estos pensadores, pero están en todas partes y siguen estos principios. Cada paso que damos, bueno, tiene un costo y tiene un beneficio. Y lo que hacen estos pensadores es, de una manera muy sencilla, explicarnos cuál es ese costo y cuál es ese beneficio, y además nos transmiten la capacidad de discernir en una sociedad a aquellos que nos va a beneficiar más o nos va a costar más. Entonces, en una sociedad donde hay escasez y desabastecimiento, eso es costosísimo para la vida ciudadana. Lo más beneficioso sería que hubiera libertad de elegir, libertad de empresa y libertad de interactuar y comerciar. Y eso supone el respeto de ciertos espacios, por ejemplo, el restringir la manipulación del orden extenso, el dejar que el mercado efectivamente haga su tarea, el evitar el pretender que los gobiernos tienen la primera y la última palabra y siempre tienen la razón, sino entender y respetar los ámbitos de acción de la gente. Creo que era Margaret Thatcher que decía que ella no creía en la sociedad, que ella creía en padres, madres y familias. Hombres, mujeres y familias. Bueno, sí, porque es que son los hombres, las mujeres y las familias las que construyen y tratan de satisfacer necesidades, y les va peor cuando el modelo es intervencionista y les va mejor cuando hay grados de libertad.
Así es, eso es lo interesante, además de este libro de Adrián Rabier. Es el primer volumen, son varios volúmenes que pueden conseguir en la librería para consulta, Oscar Schnell, en la biblioteca Oscar Schnell, de Se Dice Libertad. Les va a encantar este material de Adrián Rabier. Lo vamos a invitar un día, Víctor, a que converse con nosotros. No, y además es muy ameno, o sea, muy no nos vamos a conseguir con un ladrillo, sino que no. vamos a poder entender y asumir jerga económica de manera muy sencilla y además heredada de los grandes de la Escuela Austríaca de Economía. Muy bien, entonces el libro se llama La Escuela Austríaca desde adentro, es el primer tomo, el autor se llama Adrián Rabier, de Unión Editorial. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Y hoy en Ventanilla hacia América Latina, Víctor, Andrea, tenemos un artículo interesantísimo de Héctor Chamis, que es yo creo que Héctor Chamis también es argentino, me da la impresión, no estoy segura, pero es un analista bien interesante, que, bueno, escribe un artículo que se llama La metamorfosis del chavismo, relacionándolo un poco con esa gran obra de Kafka, La metamorfosis, y Gregorio Samsa, ¿no? Sí. A mí me pareció, oye, muy acertado y asertivo todo lo que él plantea allí sobre cómo esta transformación que va sufriendo el chavismo y el reacomodamiento de las piezas en curso en la situación que estamos viviendo en Venezuela, la situación política sobre todo, ¿no? Sí, bueno, además es un artículo que se convirtió en viral. Sí. Nos llegó, digamos que por todos lados, y por eso queremos compartirlo con nuestros oyentes. El artículo de Héctor Chamis comienza así. Es inherente al chavismo su plástica naturaleza y sus transformaciones perpetuas, metamorfosis kafkianas que siempre ha emprendido a su voluntad, por quedarse en el poder todo, aún convirtiéndose en insecto gigante.
como Gregor Samsa, despreciado por su familia y confinado a su habitación, pero con la capacidad de causar consternación. Entonces él empieza a partir de ahí a decir que hay una especie de reacomodo de las piezas que está en curso y que a él le llega ese intento de reacomodo desde varias fuentes confiables. Bueno, ¿qué es lo que está planteado en Venezuela? En Venezuela está planteado una circunstancia puesta por el gobierno que ha tenido muchísimas objeciones, tanto nacionales como internacionales. Sí. Desde que el régimen forzó la barra para elegir una Asamblea Nacional Constituyente no plural, unilateral, llena de ventajismos en su proceso de selección, pues la comunidad internacional ha estado muy pendiente de señalar que se está alejando y se está alejando dramáticamente de lo que es la democracia, las instituciones republicanas y el respeto a los derechos del ciudadano, que no solo tiene que votar, sino que debe preservársele su derecho a elegir y a tomar decisiones. Bueno, hemos pasado por varios momentos electorales, los ciudadanos venezolanos están muy pero muy decepcionados, se habla de una oposición hecha a la medida de los intereses del régimen, una oposición extrañamente a la que el gobierno no se opone y Chamis dice que esto forma parte de un reacomodo, de un acuerdo de ese gobierno y de esa oposición, dice él, léase, el candidato Falcón, que se comprometerán a asegurar la estabilidad y a lanzar un plan económico de recuperación inmediatamente después de la elección del 20 de mayo. El escenario previsto, porque es insólito que las elecciones ya tengan los votos cantados, es de 7 millones de votos para Maduro y 5 millones para Falcón. Es la consabida fórmula del fraude inteligente, 60-40. Sí, además que sea un analista internacional que tenga esta información también, Víctor, ¿no? Que ya pueda hacer análisis de una información que a lo mejor los mismos venezolanos que estamos aquí no la tenemos, ¿no? Y cómo él va haciendo este análisis a partir de eso. Y habla también, pues, precisamente de que el mismo mediador está involucrado en esta situación, ¿no? El señor Rodríguez Zapatero, que aparece siempre en los momentos clave de la política venezolana, ¿no? Sí, en todas las pachangas, pues no es el arrocero mayor, ¿no? Sí, es que el símil que hace con la obra de Kafka es lo más exacto que es lo que estamos viviendo, porque claro, en la metamorfosis no solamente cambia el protagonista, sino todo su entorno se ajusta a ese cambio del protagonista. Bueno, aquí ocurre lo mismo, el chavismo para subsistir y las distintas formas que ha adoptado, bueno, se transforma, pero también se transforma a su alrededor, incluida oposición. Aquí tiene una frase lapidaria: Falcón no es más que un subcontratista de la franquicia chavista. O sea, sí, está siendo muy duro, pero muy honesto con lo que se ha convertido la oposición en estos últimos años, y los venezolanos, aunque no tenemos esa información precisa, sí lo presumimos, porque ya estamos con mucha experiencia de tantos procesos electorales y lo posterior a los procesos electorales. Lo que uno como venezolano que todavía decide quedarse en el país es que dentro de esa transformación uno como ciudadano no esté incluido. Uno todavía resiste y se puede oponer a esto. Sí, ahora, él además plantea que la realidad está lacerando las oportunidades del gobierno. El gobierno tiene que asumir una especie de metamorfosis gatopardiana, porque efectivamente que todo cambie para que nada cambie, como lo planteaba el conde de Lampedusa, pero lo que pasa es que un régimen así, impugnado por el mundo, con poca base de legitimidad interna, no puede ni siquiera renegociar su deuda. No puede emitir nuevos bonos, no tiene flujo de caja, no puede expandir los negocios petroleros, nadie lo toma en serio. Y eso, por supuesto, es un llamado muy importante que desde la realidad se le está haciendo a este momento político. Sí, además, bueno, el señor Chamis, que dice que mientras tanto avanzar en la construcción de un sistema de partido único es lo que pretende el régimen, ¿no? Ya en las elecciones regionales de octubre y las municipales de diciembre último fue con un fraude y el disfraz de democracia competitiva.
no debe olvidarse que hubo gobernadores de la AMUD que se juramentaron frente a la Asamblea Constituyente. Y prometieron silencio perpetuo, porque ni hablan. Exactamente. ¿Okay? Ni hablan. Si hubiésemos sabido que la fórmula de callar a aquel caballero era que se juramentaran ante la ANC sus gobernadores, hace muchísimo tiempo lo hubiésemos intentado. Pero sí, efectivamente, hay una trama, y esa trama tiene un significado, y ese significado es la colaboración. Ahora, dice Chamis que el comodín de la baraja es que hará la comunidad internacional el 20 de mayo por la noche. Bueno, veremos. Yo creo que el país no se disuelve, las necesidades del país no se agotan, las advertencias de necesidad de propiedad privada respetada, libre mercado, respeto a los derechos ciudadanos, tienen que seguir exigiéndose. La esencia del régimen no va a cambiar, sino que va a sentirse en algún momento ratificada, y por eso, bueno, nada, creo que los que estamos aquí y seguimos aquí, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de ser políticamente pedagógicos, de decir efectivamente qué es lo que el país tiene que hacer para salir de abajo y qué es lo que hay que hacer para superar este momento oscuro, autoritario, y muy, muy desolador, porque la gente efectivamente está pasando hambre, está sintiendo tristeza, está desesperada porque no consigue las medicinas, no encuentra sentido a una economía que es hiperinflacionaria, y para colmo, digamos, no encuentra esa contundencia del coraje en los liderazgos, que se la andan, digamos, están por las paredes de los aspectos técnicos, de si esto no es posible en este momento, de que si quitarle 3 ceros no es mucho o muy poco. No. Hay algo sustantivo, hay algo sustantivo que el liderazgo tiene que tocar, y es que el socialismo del siglo XXI es una tragedia. Y además este es el momento de la participación activa de los ciudadanos, exigiendo qué es lo que queremos para que el país progrese. Estamos apostando a la reconstrucción, porque nosotros aquí creemos en la reconstrucción, en que el país va a salir adelante, y por eso lo que tú decías de la pedagogía, asumir la pedagogía social también de que vamos a salir de esto para reconstruir, y nos necesitamos todos, pero tenemos que participar activamente y exigir, como tú decías, Víctor, rendición de cuentas ante todo. Así es, mira, yo creo que nosotros tenemos que hacer una apuesta interna de hacer programas sin la palabra social. Oye, verdad. Deberíamos hacerlo. Pero yo en este sentido no me refería sino a cómo llegar a todos los niveles a partir de la pedagogía. Tenemos que intentar hacer ese programa. La palabra comadreja. Exactamente. Bueno, nosotros vamos al corte y regresamos después de este lapso. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El Vaticano presentó hoy el programa llamado Puentes de Solidaridad, plan pastoral integrado para asistir a los inmigrantes venezolanos en Sudamérica. Antonio Delgado, periodista del diario El Nuevo Herald de Miami, afirmó que todo indica que el gobierno de Estados Unidos tendrá una política más dura contra el gobierno del presidente Maduro. El nuevo secretario de Estado tiene una posición mucho más dura que la que tenía Tillerson. Tillerson en un momento dado trató de favorecer la posibilidad de que un proceso de diálogo en República Dominicana pudiera conducir a una transición, a una salida electoral en Venezuela. Tesis a la cual muchos funcionarios de Estados Unidos, incluyendo el actual secretario de Estado, no compartían. Muchos de ellos llegaban a la conclusión de que simplemente no había ningún tipo de señal que indicara que el régimen estuviese dispuesto a abandonar el poder a través de una salida electoral, y esa posición es la que ha estado cobrando fuerza aquí en Estados Unidos. Ciertamente se espera que haya un endurecimiento de la posición de Estados Unidos hacia el régimen. Ya ha sido declarado en diferentes oportunidades, y posiblemente lo vayamos a escuchar hoy en el discurso que va a brindar esta tarde el vicepresidente Mike Pence, del rechazo que tiene el gobierno de Estados Unidos a este
a lo que ellos llaman una farsa electoral que se va a producir más tarde este mes, de manera de que podría verse un endurecimiento de las sanciones, un incremento de la aplicación de las sanciones que han estado siendo aplicadas hasta ahora. Un nuevo sismo de magnitud 3.4 se registró esta mañana en Valencia. En internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin presentó hoy ante la Duma de la Cámara de Diputados la candidatura de Dmitry Medvedev a primer ministro, cargo que este ya ejerce desde 2012. Saldo de 130 heridos dejó hoy un nuevo terremoto en Irán. Y en los deportes, lesión de Cristiano Ronaldo no le impedirá estar con el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool. Tenemos un servicio público para la señora Rosaura Serrano. Se solicitan Coumadin, Cloriprogel, Cirostal e insulina NPH. Su número de contacto es el 0212-369-8105. Son las 11:34. Caesport ofrece casillero gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. En el mes de las madres, tu viaje en primera clase te lleva a Los Roques. ¿Sí? Descubre las sorpresas que tenemos para ti y tu mamá siguiendo nuestra cuenta en Instagram, @tuviajeemprimera_clase. @tuviajeemprimera_clase. Tu destino en nuestras manos. Tu destino en nuestras manos. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro, porque sin victoria no hay supervivencia. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, aquí seguimos en nuestra última sección, Debatamos sobre la libertad, y tenemos el gusto de recibir en cabina al profesor Francisco Coello, profesor de la UCAB en Sociología Política, entre muchas otras materias que dicta, docente de la Escuela de Comunicación Social y de la Escuela de Ciencias Sociales, y que además trabaja en la Secretaría Servicio Comunitario. de Servicio Comunitario. Mira, Francisco, el país está confundido. Hay muchas señales muy malas de la dirigencia política. Hay muchos falsos hitos que en este momento están montados. Y por supuesto hay una realidad que nos está moliendo.
y hay una distancia entre esa realidad y un país de consensos. ¿Qué realidad es esta? ¿Qué país de consensos podemos nosotros obtener? ¿Y cuál es la dificultad fundamental? Bueno, efectivamente, una gran parte de la población está muy confundida y uno podría decir que es que la han dejado confundirse. Es decir, los ciudadanos no tienen como oficio hacer elaboraciones políticas. Pueden pensar políticamente, pueden tomar decisiones, pero se supone que hay unos políticos profesionales que tienen que hacer docencia social y tienen que hacer conducción política, y en este momento entonces tendría que haber, esas personas tendrían que estar al frente, utilizar los espacios que todavía nos quedan de libertad de expresión para dirigirse a la población y darle explicaciones claras de las posiciones que tenemos en juego. Por ejemplo, yo en particular creo que efectivamente hay que poner distancia con este evento que vamos a tener el 20 próximo, porque además es un evento, yo diría que además se le hace un gran favor diciéndole que es un proceso electoral. No sé cómo llamarlo, pero por lo menos habría que ponerle sainete para empezar, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con participar, hay que apartarse de ese evento, pero no hay gente que se supone que tiene el liderazgo o la responsabilidad del liderazgo explicando por qué. Entonces creo que ahí se está haciendo un vacío terrible, eso le hace mucho daño al país y a la comunidad, porque bueno, los ciudadanos aspiran que sus dirigentes les den explicaciones, les den lecturas apropiadas de lo que está pasando por ellos. De ahí, entonces, a tu pregunta, ¿qué se deduce? Bueno, estamos en una situación de anomia, porque tú no tienes claro para dónde van las cosas. El gobierno, con toda la intención, promueve esa anomia, promueve esta situación, incluso yo creo que más que anomia, de entropía, ¿no? De terminar de triturar lo que quede del sector privado, porque saben que, bueno, ahí reposa las posibilidades de cierta autonomía por parte de la población, y por supuesto seguir sometiendo a la población a todo este viacrucis, ¿no? Es decir, con el castrochavismo, la Semana Santa es todo el año, porque esto es un viacrucis permanente, cualquier cosa, desde comprar un repuesto, buscar una medicina, y eso no es producto de una incompetencia, que lo son, sino forma parte de una política de limitar a la gente a su supervivencia más elemental para que, bueno, no pueda estarse organizando ni pueda estar planteándose otras cosas. Fíjate una cosa, Francisco, como tú bien decías, este estado de anomia que estamos viviendo los venezolanos, ¿cómo se recupera la credibilidad? ¿Cómo se recupera la esperanza? ¿Y qué es lo que le falla al liderazgo venezolano? Tiene que venir otro líder, porque ya nos cansamos de los que están, unos presos, otros fuera, otros aquí que no saben cómo ordenarse para lograr esa capacidad de dirigir o entusiasmar o irritar, por lo menos, ¿no? Y esa sería mi pregunta, porque yo creo que hay que recuperar pues la confianza de alguna manera. Sí, bueno, yo creo que, a veces cuando las cosas están tan mal, o sea, las cosas están tan mal, de repente pequeñas señales pueden ser un cambio enorme, ¿no? En estos días conversando con él me decía, bueno, pero ¿qué va a hacer un nuevo gobierno? Bueno, yo le decía, la buena noticia es que esto ha sido tan terrible que un presidente medio normalito que diga 3 o 4 cosas sensatas, nos va a parecer que tenemos a Winston Churchill aquí residenciado en Caracas, ¿no? Entonces, la buena noticia es que la oposición, los liderazgos opositores, con señales más o menos coherentes y sensatas, podrían retomar el camino de la confianza. Pero también hay unos aspectos que se tienen que discutir. Yo no sé en qué momento, porque nunca el momento es adecuado, pero yo diría que dentro de lo que llamaríamos la oposición hay un problema organizacional. ¿Y cuál es ese problema organizacional? Es que tú tienes montones de franquicias que no se justifican doctrinariamente. Es decir, con todo el respeto que me merecen todos los partidos, pero bueno, ¿cuáles son las diferencias doctrinarias irreconciliables? Así que tú sabes que tenemos que llamar a unos eruditos para que nos aclaren entre Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, y sigue la cuenta. Es decir, no hay ninguna justificación. Entonces, cuando muchas veces los ciudadanos nos quejamos de que, bueno, la MUTO, lo que quede de ella, dicen, bueno, pero es que reaccionan muy lentamente, no responden. Bueno, no pueden responder rápidamente porque hay un tinglado burocrático previo a dar cualquier declaración que hace que
políticamente sean eficaces. Entonces ahí hay un problema. Después hay otro problema, que ese es como, yo diría que es más de fondo, y es que ahí habría que hurgar en la antropología latinoamericana, es que prácticamente todos los partidos políticos, con sus diferencias, son de izquierda. Todos son de izquierda. Sí. Entonces... 20 no. ¿Ah? 20 no. Ah, bueno, exacto. Pero con esa excepción, todos los partidos son de izquierda. Y entonces, ¿qué tienen? Bueno, todos son estatistas, todos son proteccionistas, todos creen en el tutelaje de la sociedad, y ponen el énfasis en los programas sociales, que está bien, pero creen que los programas sociales son los que sacan a la pobreza de la gente. Los programas sociales, que son muy importantes, y en Venezuela tenemos gente que sabe mucho de eso, son herramientas transitorias mientras el país termina de alcanzar algún día la meta de generar riqueza. Es decir, la pobreza y la exclusión social se resuelve con una economía que genere empleo, que genere inversión, que genere innovación tecnológica, modernidad, de la mano de también un proceso de modernización de la educación. Eso es lo que saca a los países de la pobreza. En el camino hay unas dificultades enormes, entonces efectivamente el Estado, no el Estado solo, el Estado puede ser el que promueva ciertas políticas sociales, pero siempre de la mano con los sectores privados, con las organizaciones no gubernamentales y en primer lugar con la propia población. Entonces puedes adelantar programas sociales que tienen un carácter esencialmente instrumental, de ayudar a la gente mientras se van resolviendo los problemas de los grandes abismos sociales, los problemas de exclusión, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que son unos problemas que son muy, muy, muy de fondo, pero que en principio, ante tu pregunta, creo que ciertas señales de coherencia, por ejemplo, estamos a días de este proceso que no sabemos cómo llamarlo, que los dirigentes se reunieran y dieran una declaración, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué opinión nos merece esto y lo otro. Efectivamente. Bueno. Profesor, una pregunta, pero yo entiendo lo de ciertas señales de coherencia pueden ayudar dentro de lo que estamos viviendo y que cualquier cosa mejor que esto, pues, es una luz al final del camino. Pero yo lo vinculo justamente con lo que acaba de decir. ¿Esas señales de coherencia son suficientes para mantener la gobernabilidad en algún momento si esta es una cultura tradicionalmente socialista? Porque lo que acaba de decir es muy cierto. O sea, nosotros llegamos a lo que estamos viviendo hoy en día, un socialismo carnívoro, como dicen algunos autores, porque antes tenemos un socialismo vegetariano. Y la verdad, entre todos estos partidos, no hay ninguna diferencia ideológica, mayor o menor intensidad, no hay ninguna, salvo este partido que menciona Víctor 20, y por algo no es reconocido oficialmente como partido, ¿no? Por la diferencia ideológica tan tajante y la propuesta. Lo que acabas de comentar, por ejemplo, nosotros constitucionalmente siempre hemos colocado el Estado es la primera respuesta, la corresponsabilidad Estado-privados, y cuando yo como profesora en la Escuela de Derecho menciono, en otros países como Chile, donde los programas sociales eran la excepción, pero existían mientras se alcanzaba algo, existe el principio de subsidiariedad. Primero el sector privado, y donde no pueda el sector privado, allí sí actuará el Estado. Pero ¿cómo se puede contra esa cultura liberticida, estatólatra, estatista y con todas estas patrimonialista? Además. Sí. Bueno, en primer lugar, hay que estar claro que esos cambios culturales no se producen de un día para otro. O sea, y tomar en cuenta que hay sociedades que tienen esa cultura, porque además nosotros, no somos por casualidad un país hispano. O sea, España es un país profundamente estatista. El gobierno que en este momento está en España, que se supone que es un partido de centro derecha, es estatista, y tan estatista que le genera problemas a la izquierda para ver cómo hacen para diferenciarse, ¿no? Entonces tiene unos problemas severos, no saben cómo hacer. Entonces el Partido Socialista Obrero Español entonces se pone carnívoro, como tú dices, y entonces se va para los lados de los chavistas españoles, del Partido Podemos, pero claro, entonces ahí empieza a perder electorado. Entonces se acerca más para este otro lado, pero entonces no sabe qué decir, porque dice, es que la agenda del PP es más o menos la que yo tendría. Entonces es un tema complicado, y España es un país estatista y los problemas. Pero sin embargo, ese es un país que ha logrado una presencia importante del sector privado, una presencia importante de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, y mal que bien es un país que, está en una situación económica y social envidiable. O sea que a pesar de estos antecedentes, sí, yo creo que se pueden hacer cosas.
Y sobre todo yo creo que aquí tenemos, diríamos, una ganancia como resultado de esta devastación que hemos vivido, es que cuando uno ve las encuestas uno comienza a ver cosas interesantes. Por ejemplo, siempre aparecían entre las instituciones más reconocidas la iglesia, las universidades, y en tercer lugar aparecían nuestras inefables Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas cada vez aparecen más bajo en la lista y comienzan a aparecer en los primeros 4 o 5 lugares la empresa privada. Es decir, que quizá por este método homeopático brutal que hemos estado viviendo en Venezuela, la gente ha empezado a valorar muy seriamente lo que significa, porque fíjense que en este momento una manera de hacer publicidad acerca de la libertad en general, económica y en general, es que si este país todavía tiene algunas señales de algo de civilización, es porque todavía hay un sector privado que presta unos bienes y unos servicios que hacen que nuestra vida sea medianamente aceptable. Ok, vamos un momento al corte y volvemos rápidamente con el profesor Francisco Coello. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Te recomiendo para hospedarte el pequeño Gran Hotel Muévete por Vargas, a solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía, con servicio de restaurante donde degustarás exquisitos platos de nuestra gastronomía. En el Hotel Muévete por Vargas se respira tranquilidad en modernas, lujosas y cómodas habitaciones, incluyendo traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto. Muévete por Vargas está ubicado en la avenida del Ejército de Catialamar, calle 13, entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Teléfono 0212-351-1887. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio. Teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, volvemos con el profesor Francisco Coello, nuestro invitado de hoy. Francisco, ¿alguna vez te imaginaste que en este país los sociólogos no iban a poder significar un hecho político? Es verdad, yo me encuentro con que no hay forma, no hay palabra que califique eso que va a ocurrir el 20 de mayo. Pero por otra parte, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios dice que saca un pronunciamiento que está colgado en la página de la Universidad Católica diciendo, bueno, hay que postergar las elecciones, y caemos en la trampa semántica. ¿Vas a postergar las elecciones? O sea, estos son unas elecciones. ¿Qué dificultad? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, aquí hay varios problemas, ¿no? Bueno, un muy querido amigo común decía que en Venezuela lo imposible ocurre 3 veces al día. Entonces, pero también tienes un problema que además eso ya venía tipificado, creo que el primero que apunta a eso es von Mises,
cuando decía que de alguna manera, no se sabe cómo, la izquierda logró introducir un lenguaje que le da una supuesta superioridad moral con respecto a cualquier otro discurso. Entonces la izquierda propone cualquier cosa, y este es un gobierno, por supuesto, asesorado por además un gobierno que tiene 60 años haciéndole la guerra psicológica a su propio pueblo, y entonces, bueno, sabe cómo hacer estas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando el gobierno en algún momento decía, bueno, vamos a promover zonas de paz. Tú como político es difícil ¿cómo haces para pararte y decir, yo estoy en contra de la zona de paz? Oye, hay un tema, ¿ok? Entonces hay un discurso que además que es fácil de montar, es decir, te monta en ese tipo de olas, y entonces se te complica, no es fácil enfrentar este tipo de cosas. Pero de alguna manera lo que yo creo que está pasando aquí, volvemos otra vez, es a la función que tienen los políticos, que deben tener, que creo que es una función importante, que más allá de la conducción política, que es clave, es el tema de hacer pedagogía. O sea, tú tienes que explicar, es decir, la labor del gran político y los grandes políticos han hecho eso, aparte de conducir un partido, de ejercer el poder, son gente que es capaz de explicarle a su población lo bueno, lo difícil, lo malo, y saberlo explicar y hacerlo entender y decir, bueno, ¿por qué tenemos que estar haciendo estas cosas ahora y no otras? Pero bueno, se cae una vez en esa trampa, efectivamente, postergar las elecciones, no, vamos a postergar, o vamos a decir, vamos a dejar este evento a un lado y vamos a montar unas elecciones como son. Entonces, ahí hay un tema, y también que yo creo que es un problema que no solamente de nuestros políticos, sino amplios sectores de la población venezolana, es que no leen. O sea, la gente tiene que leer, la gente tiene que informarse. Es decir, ese es un trabajo que si no se hace, bueno, difícilmente entonces tú después puedes ir a otros a explicarle algo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, nos agotamos todo el tiempo, pero gracias con muchísimo gusto. Estupendo. Francisco Coello, mientras tanto en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Vilix Arcaya, en la producción, Kenyer Jaramillo, en los controles, César Arteaga, y en la conducción, Rocío Guijarro, Andrea Rondón, y quien les habla, Víctor Maldonado. Seguiremos hablando de la pedagogía de los políticos. Gracias y nos vemos el miércoles. Gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.